Elon Musk estaba en la fila de primera clase, vestido con sencillez, un marcado contraste con el lujo que lo rodeaba. Un hombre lo observaba con desdén, incapaz de ocultar su arrogancia. Lo que sucedió a continuación dejaría a todos en ese avión sin palabras y cambiaría una vida para siempre. Antes de continuar con esta historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal, porque mañana tenemos otra historia especial para ti. El aeropuerto de Los Ángeles estaba tan concurrido como siempre. Gente entrando y saliendo, conversaciones que se entremezclaban y maletas rodando por todas partes. En medio de todo, un hombre permanecía tranquilo en la fila de primera clase. Ese hombre era Elon Musk. Vestía una camiseta gris, unos vaqueros sencillos y zapatillas deportivas gastadas. Llevaba una mochila que, aunque discreta, parecía contener años de ideas y bocetos. Nada en su apariencia llamaba la atención, y quizás por eso pasaba desapercibido. Sin embargo, cualquiera que lo observara con atención podía percibir algo diferente en él. No era solo su forma de vestir, sino la tranquilidad que emanaba. Parecía alguien que no permitía que el caos que lo rodeaba afectara su paz. Mientras todos los demás parecían apresurados y ansiosos, Elon permanecía allí, tranquilo. Observaba todo a su alrededor como si disfrutara del momento. No le importaban las miradas ni el marcado contraste entre él y los demás pasajeros. Justo detrás de él en la fila estaba Victor Harding. Victor era todo lo contrario a Elon. Vestía un traje a medida, zapatos brillantes y una colonia penetrante. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, como si quisiera que el mundo supiera que estaba frente a un hombre importante. Sus ojos recorrieron rápidamente la fila, y cuando se posaron en Elon, no pudo contener su comentario. «¿Primera clase, eh?», dijo Víctor con una sonrisa irónica. «Nunca se sabe quién puede aparecer por aquí últimamente». Elon giró la cabeza y lo miró, con una expresión serena. «Sí, el mundo está lleno de sorpresas». Víctor frunció el ceño. Por un momento pareció esperar una reacción más fuerte, algo que confirmara lo que pensaba del hombre que tenía delante. Pero Elon guardó silencio, como si el comentario no importara. Víctor decidió insistir. «Mira, nada personal, pero no pareces de los que vuelan así», dijo, soltando una risa suave. «Es raro ver a alguien tan despreocupado en primera clase». En ese momento comenzó el embarque. La fila de primera clase empezó a avanzar, y Elon y Víctor, sin intercambiar más palabras, caminaron hacia el avión con sus boletos en la mano. Víctor, como siempre, con paso firme y seguro. Elon, en cambio, parecía ajeno al bullicio, caminando con la misma calma de antes. Cuando finalmente entraron al avión, ocurrió lo inesperado. Al llegar a su asiento, Víctor revisó su boleto una vez más y, al levantar la vista, vio a Elon acomodándose en el asiento junto al suyo. «Tienes que estar bromeando», murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Se sentó junto a Elon y soltó una risita, como si la situación fuera una broma personal del destino. De todos los lugares posibles, tenía que ser ese. Elon simplemente lo miró con la misma calma y esbozó una leve sonrisa. «Parece que viajamos juntos entonces», respondió cortésmente. Víctor se cruzó de brazos, intentando disimular su incomodidad. No era solo el hecho de estar sentado junto a Elon, sino la idea de que el hombre al que había juzgado minutos antes ahora compartía el mismo espacio exclusivo que él. No podía explicar bien por qué, pero la presencia de Elon lo inquietaba de una forma que no podía ignorar. Mientras los pasajeros de clase turista terminaban de embarcar, Víctor decidió iniciar conversación, aunque no precisamente amistosa. «¿Y a qué te dedicas?», preguntó con el tono despreocupado de quien cree saber la respuesta, pero busca confirmación. Elon, que se acomodaba la mochila bajo el asiento delantero, levantó la vista y respondió simplemente: «Trabajo en tecnología». Víctor arqueó las cejas, sorprendido. «Ah, sí. Anuncios. Cosas menores». Elon sonrió levemente y negó con la cabeza. «Algo así». Víctor se rió. «Siempre me ha parecido curioso cómo la gente intenta encontrar su lugar, ¿sabes?
pero a veces ciertos espacios no son para todos. Como primera clase, por ejemplo. Ilan lo miró por un momento, evaluando la situación, pero mantuvo la calma. Creo que todos tenemos nuestro lugar, respondió. Y a veces es justo donde estamos. Víctor soltó una breve carcajada. ¡Qué bien! Incluso un poco filosófico. Pero la vida real no es tan simple. Ilan no respondió de inmediato. Se giró hacia la ventana como si la conversación hubiera terminado. Pero Víctor no había terminado. ¿Sabes qué?, dijo, inclinándose ligeramente hacia él. Puede que estés sentado aquí, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Algunos lugares nunca serán realmente para ciertas personas. Esta vez, Ilan no respondió con palabras. Simplemente lo miró un instante con una expresión que combinaba paciencia y cierta firmeza. Era el tipo de mirada que decía más que cualquier frase. Víctor, al darse cuenta de que su provocación no surtía efecto, se recostó con una sonrisa de satisfacción. Creía tener el control, pero apenas comenzaba. La calma de Elon Musk ocultaba algo que no podía prever. A cada minuto que pasaba, lo que parecía una simple conversación se transformaba en algo mucho más importante. Con el avión ya en el aire, comenzó el servicio de a bordo. La azafata se paseó por primera clase ofreciendo bebidas, y Víctor se aseguró de hacerse notar. Una copa de champán, por favor, dijo con una sonrisa segura. Algo que combine con la exclusividad de este asiento. El auxiliar de vuelo, acostumbrado a pasajeros exigentes, asintió con una sonrisa profesional. Cuando llegó el turno de Ilan, hizo una simple petición. Solo agua, por favor. Víctor no perdió la oportunidad de comentar. Miró a Ilan con el mismo aire de superioridad y soltó una risita. ¿Agua?, preguntó, casi riendo. No me digas que vas a desperdiciar la experiencia de volar en primera clase con agua. Ilan tomó la botella que le entregó la azafata y respondió con calma. Estoy bien con esto. A veces basta con la simplicidad. Víctor entrecerró los ojos como si intentara descifrar la respuesta, pero enseguida decidió contraatacar. Sí, supongo que eso funciona para quienes se conforman con menos. No todos nacen para disfrutar de lo mejor de la vida. Ilan levantó la botella y dio un pequeño sorbo, sin reaccionar de inmediato. Otros pasajeros empezaron a notar el tono provocador de Víctor, pero como Ilan parecía impasible, nadie intervino. Quizás lo mejor sea diferente para cada uno, dijo finalmente Ilan con la misma calma de siempre. A Víctor no le gustó la respuesta. Respiró hondo, intentando mantener el control de la conversación. O quizás quienes dicen eso simplemente nunca tuvieron acceso a lo que realmente importa. Algunas cosas están fuera del alcance de ciertas personas, ¿sabes? La azafata, que atendía a otro pasajero, les lanzó una mirada discreta, como si considerara intervenir. Pero notó que Ilan estaba manejando bien la situación. Respondió con solo una leve sonrisa, volviéndose para mirar por la ventana. Víctor, en cambio, no parecía satisfecho. Quería provocar más, pero empezaba a darse cuenta de que Ilan era un oponente difícil de desconcertar. Víctor estaba convencido de ganar la disputa, pero para los pasajeros que lo rodeaban, su arrogancia se volvía cada vez más incómoda. Mientras Ilan mantenía la calma, Víctor estaba a punto de enfrentarse a una realidad que cambiaría por completo su perspectiva sobre la gente. La azafata regresó a la sección de la cabina donde estaban sentados Ilan y Víctor. Mientras servía otra ronda de bebidas, Víctor decidió continuar la conversación, o mejor dicho, su retahíla de provocaciones. Sabes, la vida es como volar en primera clase, empezó, haciendo un gesto con su copa de champán. Trabajas duro, te ganas tu puesto, y luego lo disfrutas. Pero algunas personas, bueno, parece que solo están aquí por suerte. Ilan dejó su botella de agua en la bandeja del asiento y finalmente se giró para mirar a Víctor. Su mirada era tranquila, pero ahora había algo diferente en ella, como si estuviera listo para responder más directamente. Suerte o trabajo duro, todos terminamos en el mismo lugar cuando el avión aterriza, ¿no?
Preguntó Ilan con tono sereno pero firme. Los pasajeros a su alrededor, que antes habían estado observando discretamente, comenzaron a prestar más atención. La cabina estaba casi incómodamente silenciosa. Algunos intercambiaron miradas, notando el sutil choque entre ambos. Víctor sonrió, intentando ocultar que la respuesta lo había afectado de alguna manera. Bueno, no diría que algunos simplemente estamos en un nivel superior. No todos entienden el valor de estar aquí. Ilan se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzando los brazos. Creo que el valor de estar aquí, señaló el asiento, no se trata de lo que tienes, sino de cómo tratas a los demás. La frase flotaba en el aire como una verdad innegable. Algunos pasajeros asintieron levemente mientras otros intercambiaban miradas de aprobación. Víctor, en cambio, parecía incómodo. Intentó reírse, pero su nerviosismo empezaba a notarse. Esa sí que es buena. Filosofía de autoayuda de primera. Quizás deberías considerar dar charlas motivacionales, dijo, intentando mantener un tono sarcástico. Ilan simplemente esbozó una breve sonrisa y volvió a mirar al frente, dando por terminada la conversación sin decir nada más. Su calma parecía hablar más fuerte que cualquier palabra. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a reaccionar sutilmente. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros miraban a Víctor con desaprobación. Una pareja sentada unas filas más atrás, que parecía haber reconocido a Ilan, permaneció en silencio, respetando su privacidad, pero admirando claramente su manejo de la situación. Víctor, mientras tanto, empezó a notar que lo observaban, y no de forma positiva. Su postura, antes tan segura, empezó a cambiar ligeramente, pero aún no estaba listo para admitir que había perdido el control. Víctor creía que estaba ganando la discusión. Las reacciones a su alrededor contaban una historia diferente. Aún no sabía que lo que venía a continuación lo haría cuestionar todo lo que creía sobre el estatus, el poder y el respeto. Mientras la azafata pasaba recogiendo vasos vacíos, Víctor parecía decidido a ganar el debate que había iniciado. ¿Sabes qué es gracioso?, continuó Víctor. La gente que no tiene nada que mostrar siempre habla de cosas como la humildad y la sencillez. ¿Te has fijado en eso? Ilan se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a Víctor a los ojos. He notado que a veces quienes más hablan de lo que tienen son quienes se sienten más vacíos por dentro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por unos segundos, y Víctor pareció momentáneamente aturdido, luchando por encontrar una respuesta. Abrió la boca, pero no pudo articular las palabras adecuadas al instante. Los pasajeros a su alrededor intercambiaron miradas. Algunos visiblemente impresionados por la forma en que Ilan manejó las provocaciones. Mira, no pretendo ser grosero, dijo Víctor, recuperándose finalmente, pero el mundo es competitivo. Si no demuestras lo que tienes, la gente te ignorará. Así son las cosas. Ilan se recostó en su asiento y respondió con calma. Quizás. Pero creo que el verdadero éxito no necesita pregonarse. Habla por sí solo. Las palabras de Ilan parecieron tener peso en toda la cabina. Algunos pasajeros asintieron discretamente, mientras que otros lanzaron miradas de desaprobación a Víctor, quien claramente no estaba acostumbrado a que lo desafiaran de esa manera. Para entonces, el ambiente en primera clase había cambiado. Muchos pasajeros estaban ahora completamente atentos a la conversación entre Ilan y Víctor. Un hombre mayor sentado cerca se giró para observar con más atención, sacudiendo la cabeza como si expresara su desaprobación por el comportamiento de Víctor. Víctor, consciente de las miradas, intentó disimular su irritación, pero en lugar de ceder, lanzó otro golpe. Filosofía barata. Puede sonar bien, pero el mundo real no funciona así. Ilan lo miró, con la misma expresión tranquila. El mundo real lo construyen las personas, Víctor, y al final, como tratamos a los demás dice más de nosotros que cualquier otra cosa. Víctor se sintió visiblemente incómodo con la respuesta. Miró a su alrededor y notó que la atención de los pasajeros ya no le favorecía. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros lo miraban fijamente, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desaprobación.
Víctor comenzaba a darse cuenta de que su estrategia de dominio no estaba funcionando. Creía tener la sartén por el mango, pero el impacto de las palabras de Ilan estaba cambiando la percepción de los pasajeros y quizá incluso la suya propia. La tensión en la cabina era palpable. Víctor se cruzó de brazos, intentando disimular la incomodidad que le causaban las palabras de Ilan, pero su irritación empezaba a notarse. Ilan, sin embargo, no pareció afectado por la atmósfera. Se giró directamente hacia Víctor y rompió el silencio con un tono tranquilo. «Sabes, Víctor, entiendo lo que dices. El mundo puede ser muy competitivo. Pero he aprendido que a veces la necesidad de demostrar algo a los demás proviene de algo más profundo. Una inseguridad, una lucha interior». Víctor frunció el ceño, sin saber si era una provocación o un intento genuino de conversación. «¿Lucha interna?», dijo riendo. «No sé de dónde sacaste esa idea, pero no podrías estar más equivocado». Ilan sonrió levemente y negó con la cabeza. «Quizás. Pero he conocido a mucha gente que pensaba que el éxito dependía de lo que los demás veían. En el fondo, solo intentaban llenar algo que les faltaba». Las palabras impactaron a Víctor de forma inesperada. Se quedó en silencio un momento, jugueteando con el anillo de bodas en su dedo casi distraídamente, pero enseguida recuperó su tono defensivo. «Ese no soy yo. Todo lo que he logrado lo conseguí con mucho esfuerzo, y no necesito que nadie me diga cómo vivir». Ilan mantuvo la calma, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Observó a Víctor unos segundos antes de continuar. «No digo que no te hayas esforzado. Solo creo que a veces nos obsesionamos tanto con presumir de nuestros logros que olvidamos mirar hacia adentro». ¿Quiénes somos sin todo esto? Víctor apretó los labios, visiblemente incómodo. La pregunta parecía resonar en su mente, pero no estaba listo para admitir que le había tocado la fibra sensible. ¿Quiénes somos?, respondió con una risa cínica. «Somos lo que construimos. Sin ello, no somos nada». Ilan sostuvo su mirada, su expresión ahora más seria. «No estoy de acuerdo. Creo que nos define lo que hacemos por los demás, no lo que acumulamos. Y al final, lo que mostramos al mundo importa menos que lo que llevamos dentro». Se señaló el pecho y sus palabras resonaron por toda la cabina. Algunos pasajeros asintieron sutilmente mientras Víctor parecía esforzarse por mantener la compostura. «Es fácil decirlo», dijo Víctor, casi levantándose del asiento. «No sabes nada de mí. No sabes lo que he pasado para llegar hasta aquí». Ilan respondió con firmeza, pero sin alzar la voz. «Tienes razón. No conozco tu historia. Pero no creo que necesites saberla para ver que, a veces, cuando alguien siente la necesidad de presumir de sus logros, es porque intenta ocultar algo. Miedo. Inseguridad. Soledad». La declaración lo impactó como un ladrillo. Víctor se quedó paralizado, con el rostro enrojecido por la ira y quizás la vergüenza. Apretó los puños, luchando claramente por contener un arrebato. Víctor, perdiendo finalmente la compostura, se levantó bruscamente, tirando su copa de champán vacía al suelo. «¿Te crees mejor que yo?», gritó, atrayendo la atención de todos en la cabina. «Sentado ahí, con tus frases ingeniosas, fingiendo saberlo todo sobre la vida, pero sin saber nada de cómo es vivir en el mundo real». Los pasajeros guardaron silencio, conmocionados por el arrebato de Víctor. La azafata se acercó rápidamente, intentando calmar la situación. Ilan permaneció sentado, mirando a Víctor con calma. Esperó a que el hombre terminara de hablar antes de responder. «No creo ser mejor que tú», dijo con un tono firme pero amable. «Solo creo que a veces necesitamos detenernos y pensar en lo que realmente importa. Y Víctor, no tienes que demostrarle nada a nadie». Las palabras parecieron impactar profundamente a Víctor. Respiraba con dificultad, pero algo en la voz de Ilan lo hizo sentarse de nuevo. Apartó la mirada, con más aspecto de derrota que de enfado. Víctor permaneció en silencio, con las palabras de Ilan resonando en su mente. Nunca se había sentido tan expuesto, tan vulnerable, frente a tanta gente.
Pero aún no sabía que lo peor, o quizás lo mejor, estaba por venir. El vuelo continuó en un silencio aún más pesado tras el enfrentamiento. Víctor permaneció en su asiento, evitando mirar a Ilan, pero era evidente que estaba profundamente perturbado. Ilan, por otro lado, parecía completamente relajado, como si nada hubiera pasado. Poco después, la azafata se acercó a Ilan con una sonrisa amable. Su voz captó la atención de toda la cabina. Señor Musk, el capitán me pidió que le informara que su conexión en Tokio está confirmada. También le envía sus más cordiales saludos. El nombre Musk pareció resonar en primera clase. Algunos pasajeros que hasta entonces habían estado observando en silencio abrieron los ojos de par en par. Un murmullo comenzó a extenderse por la cabina. Y entonces Víctor se quedó paralizado. Musk, murmuró, casi con incredulidad. Ilan. Musk. Ilan asintió cortésmente a la azafata y le dio las gracias, sin prestar mucha atención al alboroto. Se giró hacia Víctor, quien ahora lo miraba como si viera un fantasma. ¿Pasa algo, Víctor?, preguntó Ilan con una leve sonrisa. Víctor abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Miró a su alrededor y notó que otros pasajeros lo observaban con curiosidad y, en algunos casos, con desaprobación. Parecía completamente perdido. Víctor se hundió en su asiento, visiblemente incómodo. Empezó a murmurar algunas palabras, intentando justificar sus acciones. No tenía ni idea. O sea, no dijiste quién eras. Finalmente dijo. No sabía que eras tú. Ilan mantuvo la calma, pero sus palabras eran firmes. No lo creí necesario. No suelo usar mi nombre como tarjeta de presentación. Víctor guardó silencio un momento antes de intentar defenderse. Mira, no quise ofenderte. Simplemente no sabía con quién estaba hablando. Ilan dejó escapar un pequeño suspiro y se inclinó ligeramente hacia adelante. Víctor, lo que dijiste no cambia solo porque ahora sepas mi nombre. La verdad no depende de con quién hables. Depende de cómo decidas tratar a la gente. Las palabras dejaron a Víctor sin palabras. Miró a Ilan y luego a los demás pasajeros, que ahora parecían aún más atentos a lo que sucedía. La humillación en su rostro era innegable. Ilan rompió el silencio en la cabina y decidió concluir la conversación con una última lección. Sabes, Víctor, la vida ya es bastante dura para todos. Lo último que necesitamos es que la gente intente menospreciar a los demás para sentirse superior. Víctor asintió levemente, incapaz de discutir. Por primera vez, pareció reflexionar genuinamente sobre sus acciones. Ilan se recostó en su asiento, dando por terminada la conversación. Mientras tanto, Víctor permaneció inmóvil, mirándose las manos como si repitiera cada palabra en su mente. Víctor no solo se enfrentó a Ilan, sino a la realidad misma. Empezó a darse cuenta de que, en su intento de humillar a alguien, había revelado más de sí mismo de lo que pretendía. El resto del vuelo estuvo marcado por un pesado silencio. Víctor, quien antes parecía dueño del espacio, ahora parecía visiblemente incómodo. Apenas podía mirar a Ilan a los ojos ni a los demás pasajeros. La arrogancia que sentía al principio del viaje había desaparecido, reemplazada por algo mucho más cercano a la vergüenza. A medida que pasaban los minutos, Víctor no podía dejar de pensar en las palabras de Ilan. Todo lo que había dicho parecía tan simple, pero a la vez lo impactó profundamente. Víctor empezó a cuestionar su propio comportamiento, recordando cuántas veces había juzgado a la gente sin siquiera intentar conocerla. Quizás tenga razón, murmuró para sí. Sin darse cuenta, miró a Ilan, quien leía un libro con calma, como si nada hubiera pasado. Esto solo amplificó el impacto de la situación. Ilan no se había esforzado por demostrar su valía. Simplemente había dejado que sus acciones hablaran por él. Mientras el avión se preparaba para aterrizar, Víctor finalmente se armó de valor para decir algo. Se giró hacia Ilan, con la mirada aún baja, y dijo: necesito disculparme. No por lo que dije, solo por ser tú, sino por mi arrogancia. Me comporté como un idiota. Ilan lo miró,
con la expresión tan tranquila como siempre. Esperó un momento antes de responder. Agradezco la disculpa. Pero sobre todo, espero que aprendas de esto. Víctor asintió lentamente, dándose cuenta de que esas palabras eran una oportunidad para cambiar. Entonces Ilan continuó. A veces, lo que más buscamos en el mundo es lo que menos encontramos en nosotros mismos. Espero que descubras lo que realmente importa. Víctor permaneció en silencio, pero las palabras de Ilan se quedaron grabadas en su mente. Sabía que ese momento tenía el potencial de cambiar algo en su interior si se lo permitía. Tras desembarcar, Víctor se quedó quieto en la terminal, observando a Ilan alejarse. Vio a los fans acercarse discretamente para saludarlo y tomarse fotos. Ilan saludó a cada uno con paciencia y una sonrisa sincera, sin prisa ni arrogancia. Era evidente que su sencillez y bondad provenían de dentro. Víctor se miró las manos y suspiró. Sabía que necesitaba cambiar. Las palabras de Ilan aún resonaban en su mente, recordándole que el verdadero valor de una persona no reside en su estatus, sino en cómo decide tratar a los demás. Mientras Ilan desaparecía entre la multitud del aeropuerto, Víctor sintió una nueva esperanza. Quizás ese encuentro no había sido casualidad. Quizás fue una oportunidad para empezar de nuevo. Al final, todos tomamos decisiones que nos moldean. ¿Vivimos para impresionar a los demás o para ser mejores personas? Las palabras de Ilan dejan claro que el verdadero éxito no se trata de lo que logras o presumes, sino del impacto positivo que dejas en el mundo y en la vida de quienes te rodean. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación de juicio o conflicto, recuerda que el respeto y la humildad nunca pasan de moda. Y quizás el cambio que quieres ver en el mundo deba empezar por ti. Si disfrutaste esta historia, tenemos muchas más que te conmoverán. Haz clic en la pantalla para explorar más historias de esperanza, compasión y resiliencia.